prepararnos para el día de hoy, sabiendo de que Dios tiene palabra en tiempo para cada uno de nosotros. Seguimos ministrando bajo la serie Oposición o Resistencia Violenta. A este punto le decía al principio del servicio del día de hoy que después de esta revelación no he podido más nunca volver a leer la Biblia. De igual manera tampoco puedo mirar mi pasado, puedo mirar mi presente y verlo de igual manera. Después de darme cuenta lo que Dios viene enseñándonos a través de esta serie, que cuando el enemigo ve que estamos avanzando con fuerza, él se va a levantar a hacer una resistencia, una oposición violenta. Cada uno de esos escogidos de Dios que registra la palabra experimentaron resistencia violenta. Tan pronto se fue manifestando, se fue revelando el plan de Dios para la vida de ellos. También entonces nosotros tenemos que aprender a descifrar los planes del enemigo por adelantado, de darnos cuenta que hay un tipo de oposición que se manifiesta posiblemente en nuestra casa, en nuestro hogar, en la congregación, tal vez donde estamos sirviéndole al Señor, entre cristianos. También haters se levantan en el trabajo, como presenta la palabra, que se levantaron a Daniel, cuando solamente el rey, dice, expresó cuáles eran los planes que él tenía de poner a Daniel por encima de los 120 sátrapas y los demás gobernadores. Dice que entonces ahí se manifestó una oposición violenta. De igual manera hemos visto en otros personajes que siendo que Satanás vea, que los haters vean, que los envidiosos vean que estamos avanzando con fuerza, van a hacer una oposición violenta para tratar de detener el plan de Dios. Pero en el día de hoy quería seguir ministrando sobre lo que recibía y quiero recordarle lo que le leí al principio del día de hoy en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12, dice: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Dice, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Se da cuenta lo que dice la palabra, el incentivo. Y como le decía al principio, quiero recordarle, y le presentaba, coja su plato y sírvase en su plato. Diga, al enemigo le interesa que tú estés solo, porque él sabe que así como las fieras salvajes están pacientemente esperando que las ovejas estén solas sin el pastor, para entonces atacarle, así mismo el enemigo anda buscando que el cristiano esté solo para entonces él devorarle. De igual manera, como le decía, también quiero, porque sé que posiblemente hay muchas personas o hay algunos entre nosotros que diga, pastor, yo no estoy experimentando oposición violenta, yo no estoy experimentando resistencia violenta, yo no tengo un esposo que me dé dolor de cabeza. Si lo tiene no me da dolor de cabeza, o no me da dolor de cabeza porque no lo tengo. La finanza en mi vida no ha sido atacada, yo todavía tengo trabajo a pesar del COVID, yo tengo salud, todas esas cosas. Y le explicaba al principio para que entendamos que si usted de aquellos que tiene el privilegio, que todavía no ha experimentado la resistencia o oposición violenta que hace el enemigo, entonces le recordamos que a la guerra también salían los amigos del rey que era atacado por el enemigo. Entonces, si usted no está siendo atacado con oposición violenta, usted entonces únase a aquellas personas que usted sabe que el enemigo le está haciendo una oposición violenta para destruirlo, para que no tengamos ningún tipo de inconveniente, para que no seamos indiferentes. Pero por algo Dios le permite a Salomón registrar en Eclesiastés que mejores son dos que uno para hacerle frente al enemigo. Dice, una persona sola puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda. Y mejores si son tres. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45, vamos a leer primero ahí, y mientras voy leyendo versículo por versículo, le voy a resaltar algunas cositas importantes antes de desarrollar la palabra en tiempo. Estaba debatiendo si como estamos hablando de resistencia violenta, de oposición violenta, tal vez se entienda un poquito mejor si hablamos en términos de navegación, porque estamos hablando, identificando cómo opera el enemigo, cómo el enemigo usa la herramienta de la oposición violenta para detener lo que está avanzando de parte de Dios. Entonces, si nos vamos y miramos en la historia bíblica,
cuando hay embarcaciones en alta mar o en el agua, cómo se levantan los vientos contrarios. Entonces es para detener lo que se está moviendo, pero también vamos a mirar unos vientos contrarios que aparecen en el libro de Jonás, y detrás de esos vientos contrarios no es el diablo. Entonces vamos a ver que Satanás, el enemigo, los adversarios, los haters, usan la oposición, la resistencia, vientos contrarios en este momento, que vamos a leer aquí en Marcos capítulo 6, versículo 45. Y hay momentos que uno cuando lee la Biblia y aparecen unos subtítulos, como aparece aquí que dice Jesús anda sobre el mar. Hay subtítulos que con buenas intenciones fueron escritos y tal vez eventos que se registran que nos hacen a nosotros enfocarnos en algo, pero posiblemente ignoramos la esencia de lo que está registrando ahí. Yo creo que este es uno de esos casos. ¿Quién no se sorprende de ver a alguien caminando sobre las aguas? Y más si son aguas que están fuera de control. Cuando la Biblia dice y registra con testigos que Jesús caminó sobre las aguas, fue verdad que Jesús caminó sobre las aguas. Pero aquí vamos a leer lo que sucedió después que Jesús hace la alimentación milagrosa de los hombres, sin contar los niños y las mujeres. Puede alimentar 5,000, puede hacer que alimentara 4,000, como presenta la palabra. Entonces, en el versículo 45 del Evangelio de Marcos dice lo siguiente, dice así en voz alta. Enseguida, ese Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Dice, en la otra ribera, entre tanto que él, que Jesús, despedía a la multitud. Jesús viene y le da instrucciones específicas a los discípulos hacia dónde tienen que ir, que se monten en la barca y que se vayan al otro lado hacia la ciudad de Betsaida. Entonces, por eso es que cuando vemos vientos contrarios, tenemos rápidamente que asociar lo que esta oposición violenta, esta resistencia violenta que se levanta detrás de estos vientos contrarios, está el enemigo. ¿Para qué? Para que no se cumpla lo que Jesús le está diciendo y la orden que Jesús le da a sus discípulos. Miren los detalles que entonces da más adelante, que Jesús viene y le dice a ellos que se vayan delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que Jesús despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue Jesús al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús solo en tierra. Dice, y viéndoles Jesús a los discípulos remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, es decir, de 3 a 4 de la madrugada, vino a ellos Jesús andando sobre el mar y quería adelantársele. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron con miedo, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos Jesús y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. A mí me sorprende, antes de ir a leer en Jonás capítulo 1, del versículo 1 al 17, vamos a leer estos dos pasajes bíblicos para empezar a desarrollar el tema sobre vientos contrarios, o le vamos a llamar en serios problemas. Porque cuando la Biblia viene y me presenta el escenario que después que Jesús hace la alimentación milagrosa de partir los panes y los peces, alimentar a miles de personas, luego le da instrucciones específicas a sus discípulos y le dicen, vayan adelante hacia la ciudad de Betsaida. Y dice que entonces, después que despide a toda la multitud, que ya los discípulos están en la barca camino a Betsaida, Jesús sube al monte a orar. Y dice que Jesús estaba solo. Y a mí me sale una pregunta automáticamente que yo no sé si a usted le sale.
Si Jesús estaba solo en el monte, ¿cómo se registra esto que nosotros estamos leyendo? ¿Cómo entonces la gente se entera? ¿Cómo Marcos, cómo Mateo, lo que escribieron, se enteraron de esta situación? Ahí es que viene la revelación para la aplicación, para que entendamos ciertas cositas, que va diciendo lo siguiente. Jesús sube al monte a orar y dice que cuando él se iba a poner a orar, él viene y mira porque está en un punto alto. Al él estar en un punto alto, todo el que ha subido una montaña se da cuenta que se cumple lo que Dios le dijo a Abraham cuando Lot le dejó el terreno montañoso, que Dios le dijo a Abraham: en el terreno montañoso, recuérdate que la visión tuya ahora tiene más alcance, que eso es lo que siempre enseñamos, que cuando alguien a nosotros nos deja la montaña de problemas, en lugar de que nuestra visión se acorte en la vida o la visión del ministerio, la visión de parte de Dios, entonces lo que haga es que hagamos lo mismo que Dios le dijo a Abraham: miremos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste, y dice que hasta donde nos alcance la visión, hasta ahí Dios nos va a dar. Jesús mira desde el monte hacia donde está la barca y dice que él observa a los discípulos. Y una de las traducciones que está registrado, donde nosotros leímos que dice que ellos estaban remando con dificultad, con fatiga, lo que dice con una gran fatiga. Jesús lo vio remar con gran fatiga porque los vientos le eran contrarios. Lo que dice es que Jesús lo vio en serios problemas porque los vientos eran contrarios. Entonces escriba y dice: cuando Satanás, cuando los haters, cuando los adversarios te hacen oposición violenta, te hacen resistencia violenta, así como una embarcación se ve en problemas serios por los vientos contrarios, así mismo ocurre con la vida de nosotros. Ocurre con una empresa, ocurre con una familia, ocurre con una persona, ocurre con un ministerio. Cuando hay oposición violenta, cuando hay resistencia violenta, esto es unos serios problemas. Pero qué bueno que Jesús no es indiferente. Ahí mismo rápidamente tenemos que poner: Dios no es indiferente. Jesús no fue indiferente. Cuando Jesús vio a sus discípulos en serios problemas, Jesús no dijo: no, este es mi tiempo de oración. Porque yo no sé usted, pero yo conozco personas que a usted se le está cayendo el mundo. El diablo ha abierto todas las puertas del infierno y le está atacando, y usted no puede contar con ellos porque es que ellos están en su tiempo de comunión. Y a mí me gusta que dice la palabra que era el momento que Jesús iba a orar, despidió a la multitud, pero cuando él miró a los discípulos que estaban en serios problemas, Jesús paró su tiempo de oración y decidió avanzar y caminar hacia allá. Ya sabes que no importa en qué problema tan serio tú te encuentres, cada vez que Jesús, que Dios ve que el enemigo nos está haciendo, mire, esa oposición violenta, esa resistencia violenta, que Dios nos ve en serio problema, Dios no es indiferente. Si usted se encuentra o se ha encontrado en serio problema, y si no, guárdelo tranquilo, esa revelación de cómo Dios trabaja para que cuando usted se encuentre en serio problema, sepa de que Dios, de la misma manera que Jesús se acercó a los discípulos, lo va a hacer con nosotros. A mí me sorprende que entonces dice que Jesús se va caminando, no va remando. Aparece Jesús caminando sobre las aguas. Ahí yo pensé y digo, bueno, eso es hasta otro mensaje. Y escriba esto aquí, porque aunque no es un mensaje que voy a desarrollar, es una revelación aplicable para nosotros. Jesús ve a los discípulos fatigados porque estaban remando, ¿verdad que sí? Y Jesús no aparece remando, Jesús no aparece nadando. Diga, los discípulos estaban remando y Jesús no aparece nadando ni remando. Jesús aparece caminando. Será un mensaje de decir: no trate de lograr remando lo que tú puedes lograr caminando. En otras palabras, no trate de lograr cosas con fuerza humana, cosas que se deben lograr dando paso de fe. Porque de la única manera que se puede caminar sobre las aguas es si uno tiene fe, porque es esa misma situación que Mateo la describe y es la que nosotros conocemos. Es en esa misma situación que Mateo da más detalle, que Pedro viene y dice: si eres tú, ordena que yo pueda caminar sobre las aguas.